Bueno, ¿y dónde estamos? Por supuesto, todos los días, pero fundamentalmente, martes a la medianoche, Sexto Sentido, como siempre le digo, 6 sentidos casi que de verdad no alcanzan para entender la complejidad del mundo actual. Hoy un placer, acá en Sexto Sentido, un caballerazo, él es Luciano Laspina, economista, diputado, actualmente además es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Menuda responsabilidad tiene este caballero, este hombre, Luciano, verdaderamente gran responsabilidad la tuya. Gracias por estar acá en Sexto Sentido. Gracias, Karina, por la invitación. Bueno, de verdad es una responsabilidad objetiva en cualquier gobierno y en cualquier periodo económico ser el responsable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y mucho más en esta época, ¿no? En donde estamos en una situación, digamos, un poquitito movida, con aguas un poquito turbulentas. ¿Cómo estás viendo el panorama? Lo digo primero en general. Bueno, efectivamente Argentina acaba de salir de una turbulencia, o está saliendo de una turbulencia cambiaria que tiene su origen probablemente en factores internos y en factores externos. Factores internos conocemos, Argentina había heredado el gobierno del presidente Macri enormes desequilibrios en el balance de pagos y en las cuentas públicas del kirchnerismo y decidió salir de esos desequilibrios de manera gradual para evitar estos típicos ciclos de grandes ajustes a las salidas de un gobierno y la llegada de otro. Y ese gradualismo dependía mucho de las condiciones internacionales, básicamente que nos financiaran esa transición. Esas condiciones empezaron a cambiar en los últimos meses, empezó a subir la tasa de interés en el mundo, la tasa de interés en los Estados Unidos. También nosotros este año convivimos con una sequía récord, que eso también nos golpeó. Y todo eso de alguna forma se combinó para generar una turbulencia en el mercado de cambios, que es la que vimos en las últimas semanas, y que llevó a la decisión del presidente Macri de acudir al Fondo Monetario Internacional como una forma de cubrirnos de esas turbulencias que empiezan en el mundo, que empiezan a sacudir no solo a la Argentina, al resto de los países, y creo que fue una decisión inteligente, creo que fue una decisión que buscó proteger a los argentinos, aún pagando el costo político que implica para un gobierno tener que acudir al Fondo Monetario, porque sabemos que tiene muy mala prensa, porque hay muy malos recuerdos del Fondo Monetario, de las experiencias del Fondo Monetario, más allá de que este acuerdo que se ha logrado es un acuerdo récord en términos del monto, pero además por primera vez es un programa que está diseñado por los argentinos y que ha sido negociado con el Fondo Monetario y aprobado por los técnicos del Fondo Monetario, pero que no es un programa impuesto, sino es un programa acordado y que estaba en línea con lo que ya había anunciado el presidente Macri, quizás acelerando un poco ese gradualismo que tenía en la corrección fiscal, porque vemos que la situación en el mundo es más complicada. Ahora, Luciano, varias cosas, ¿no? Primero, como vos bien decís, hay un tema de costo político que fundamentalmente está relacionado tal vés con ¿cómo decís? Una mala prensa, pero por un lado basada en hechos concretos del pasado del Fondo Monetario, y otra cuestión también muy ideológica, pero hay que decir, me parece que el Fondo Monetario, bajo la conducción de Christine Lagarde, ha cambiado muchísimo en su enfoque. No, creo que esto es algo muy, muy interesante para que se sepa. El enfoque es mucho más proactivo hacia las cuestiones sociales, que antes esto casi que no era una preocupación del Fondo Monetario. No, seguro, han cambiado muchas cosas en el Fondo Monetario. Primero, la crisis global del 2008-2009 llegó a revisar muchas de las recetas que tenía el Fondo Monetario, incluso llegó a financiar programas expansivos en lo fiscal, contracíclicos en algunos países desarrollados. También llegó a revisar las cuestiones distributivas, los efectos de las políticas económicas en las cuestiones distributivas. Y hoy los programas del Fondo tienen un piso, por ejemplo, para el gasto social. Este es un cambio que ha venido en los últimos años al Fondo Monetario, además de considerar las cuestiones políticas internas respecto a lo que se puede y lo que no se puede. Y también hay otras cosas que tienen que ver con las personalidades, que vos bien lo decías. Anne Kruger, recordemos a esa académica ortodoxa de los años 90 que pedía ajustes sistemáticos, no es Christine Lagarde, que es una francesa progresista con una larga historia de progresismo, que además quiere ser candidata a presidente de Francia. Pero la verdad es que lo cierto es que eso nos permitió llevar un programa que considerara
esta estrategia del gobierno, que es una estrategia gradualista, que es una estrategia que va a preservar la inversión social en el presupuesto como eje central de las decisiones. O sea, evidentemente no alcanza la plata para todo lo que quisiéramos hacer en la Argentina, pero no queremos descuidar el gasto social, y el Fondo Monetario en ningún momento cuestionó, y no solo no cuestionó eso, sino que por pedido del gobierno argentino la meta fiscal del próximo año, de déficit primario el próximo año, tiene la posibilidad de ser aumentada en un 0,2% del PIB en caso de que haya, a criterio del gobierno argentino, impacto en los indicadores sociales. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno argentino va a disponer de más de 40.000 millones de pesos de ampliación del presupuesto para destinar, por ejemplo, a la UH o a determinados sectores vulnerables, para preservar precisamente los impactos que puede tener esta volatilidad cambiaria que hemos vivido en estos días. Y hay que decirle a los argentinos que la decisión del presidente Macri es precisamente para no volver a vivir esa zozobra, claro, porque mucho se teme para lo que viene para adelante, y la verdad es que justamente cuando fuimos al Fondo Monetario es porque no queremos repetir esa turbulencia, esa vulnerabilidad que tenemos los argentinos a los mercados, esa depreciación del peso que genera temor, incertidumbre, presiones inflacionarias, y esto es, bueno, creo yo, un buen respaldo internacional de la comunidad financiera internacional, pero sobre todo de los principales países del mundo, al programa que está haciendo Argentina el presidente Macri, que es el enorme desafío de salir del populismo, de muchos años de despilfarro, de mentira, digamos, de haber perdido la soberanía energética, de haber recibido un país sin reservas. Bueno, y salir de eso no es fácil, lo estamos haciendo, el mundo lo entiende, y yo creo que también la sociedad sabe que perseverando por este camino, Argentina va a salir de esa recurrencia de crisis tras crisis que han pasado durante muchas décadas en Argentina. Claro, que tanto han marcado, pero hay un tema, Luciano, estás comentando algo muy interesante, un poco para recordar, porque no está mal entender que nosotros los argentinos, ¿no?, cuando vivimos hace 2 años la elección, miramos un poquito muchos azorados que no se cumplió un paso absolutamente formal pero institucional, que fue el traspaso del bastón, ¿no?, presidencial. Fue la primera vez en la historia que no se hizo. Pero eso, además de tener una importancia muy grande desde el punto de vista de la forma institucional, además traía aparejado el hecho que es la primera vez también que hay un traspaso de gobierno con signos políticos distintos, y no existen esos 60 días en los cuales los equipos se reúnen y el nuevo gobierno se va enterando de lo que pasa. O sea, acá yo creo que el gobierno del presidente Macri se enteró, creo que todos se empezaron a enterar cuando ya estaban en el gobierno y empezaron a destapar cosas, es decir, oye, o sea, tampoco hubo la lógica republicana que también había existido antes en la Argentina, ¿no? Sí, imagínate que si no hubo traspaso de mando formalmente, sí, mucho menos se podía digamos, dialogar o buscar una transición ordenada. O enterarse de las cosas, ¿no? Sí. Que me parece, las cosas fueron saliendo medio como que en el transcurso del propio gobierno, de alguna manera. Sí, yo creo que la verdad es que la situación era muy, muy complicada, pero mirando para adelante, yo creo que lo que tiene que corregir la Argentina, y esto ha sido, me parece, la decisión del presidente Macri, es salir de esa recurrencia de crisis, que están basadas, y cuando digo recurrencia de crisis hablo, por ejemplo, de la gran devaluación de Kicillof en el 2014, que tuvimos 40 puntos de inflación. A nosotros nos tocó también barrer debajo de la alfombra los problemas, digamos, de un Banco Central sin reservas, y en el 2016 también tuvimos la salida del cepo cambiario, y ahora tenemos este golpe que viene por el mundo, y todo tiene que ver con que Argentina ha venido sistemáticamente a lo largo de las últimas décadas gastando por encima, sobre todo el Estado, no los argentinos, el Estado, por encima de lo que recauda. Y eso genera una vulnerabilidad enorme, sea inflacionaria, cuando la financiaba con inflación el kirchnerismo, o financiera, cuando la financiás con los mercados internacionales, con deuda, etcétera. Hay que salir de eso, porque eso es lo que le está ahogando el crecimiento de la Argentina. Nosotros hemos propuesto un programa gradual, que, insisto, tenía como condición fundamental que las condiciones internacionales siguieran siendo favorables para Argentina. Eso empezó a cambiar, así que ahora tenemos un programa un poco más acelerado en materia de corrección fiscal, pero con
el paraguas del Fondo Monetario Internacional, que va a permitir que Argentina no sufra los avatares de los vaivenes de los mercados como teníamos hasta ahora, y eso creo que es bueno, y si corregimos eso, yo creo que Argentina tiene todo para poder crecer de manera sistemática. Claro, y además a una tasa diferencial, ¿no? O sea, el Fondo Monetario presta una tasa que no tiene nada que ver con la que se estaba ya pagando en los últimos tiempos, ¿no? En los mercados internacionales. Obviamente, o sea, ganamos en eso, estamos ahorrando desde ese punto de vista lo que deberíamos haber pagado en un mercado internacional. En el próximo bloque, Luciano, quiero preguntarte, ¿cómo es esto del traslado a precios de la devaluación? Porque en toda la región y en otros países, hasta en Turquía devaluó, o sea, en el mundo está viendo todo un tema complicado a nivel económico, pero tal vez no en todos los países hay un traslado o se piensa en traslado a precios, al menos en todos los bienes y servicios. ¿Por qué en la Argentina sigue ocurriendo esto? O al menos se tiene siempre este temor que por ahí termina siendo la profecía autocumplida. Al próximo bloque, dale. Bueno. Bueno, acá charlando con Luciano Laspina, explicando todas las cosas que a veces parecen etruscas, pero explicándolas así claramente siempre se entienden bien. ¿Por qué, yo me quedé el bloque anterior, por qué varios países han devaluado su moneda y no todos trasladan a precio como a veces pasa en la Argentina? ¿Por qué ocurre esto, Luciano? Principalmente es la elevada inflación. Cuando vos tenés mucha inflación, las expectativas de inflación y los precios se fijan en base a alguna pauta que toman de referencia los agentes económicos. En este caso en Argentina es el dólar, digamos, ¿no? Esto no es bueno. Para que esto no pase y uno poder tener una flotación cambiaria razonable que no se traslade a los precios, porque el tipo de cambio te sirve justamente para tratar de amortiguar cuando vienen épocas de vacas flacas o de vacas gordas en el mundo, el tipo de cambio se acomoda y mantiene de alguna forma la competitividad de la economía. Pero para que no haya más inflación tienen que estar muy ancladas precisamente la inflación, las expectativas de inflación. Argentina viene de muchos años de alta inflación. En los últimos años ha sido difícil dominar a pesar del cambio de régimen monetario. Yo creo que el acuerdo con el fondo ahora le da enormes herramientas al Banco Central para poder combatir la inflación, para poder tener un peso más fuerte, una moneda sana. Y creo que eso es muy bueno para el tenedor de pesos, digamos, ¿no? O sea, para todos los argentinos. Claro. Pero claro, la clave sigue siendo bajar la inflación. Hoy el principal problema que tiene la Argentina para crecer es la tasa de inflación. Es muy difícil que en un mundo como el actual vengan inversiones o crezca mucho la tasa de inversión si la tasa de inflación está en 2 dígitos. Por eso el presidente Macri se puso como objetivo bajar rápidamente la inflación, incluso a un ritmo mayor al que nosotros finalmente reconocimos. Era demasiado ambicioso lo que nos habíamos planteado. Pero tenemos que atacar ese frente porque es realmente lo que mantiene todavía frenada la economía, paradójicamente. Pero ahí cuando hablamos de bajar la inflación, obviamente siempre está la pata, digamos, de lo que puede hacer el Estado o el gobierno, ¿no? Que maneja obviamente el tema, la política monetaria, la política de tasas, pero ¿cuál es el rol muchas veces del sector privado? Te pregunto esto, Luciano, porque la gente normalmente se pregunta, por ejemplo, digamos, la típica, va al supermercado, entonces se encuentra con que los productos importados fueron remarcados, lo cual es lógico porque el producto importado tiene justamente, hay una devaluación de la moneda, es lógico que el producto importado se remarque. Pero por ahí hay muchos otros productos que se fabrican en la Argentina y que el consumidor dice, ¿y por qué me lo remarcaron? Sí. Hay una cultura que tiene que ver con esto. ¿No? Hay una cultura que tiene que ver de cubrirse de argentinos, sean empresarios o no empresarios, de que muchas veces han pasado por situaciones dramáticas en lo económico, que han perdido mucha plata
Y entonces hay como una suerte de pánico o de cultura de tratar de cubrirse el sálvese quien pueda. Pero no es culpa de los argentinos. Claro, es como es culpa de lo que hablamos antes, claro. es culpa de gobiernos que han gastado sistemáticamente por encima de lo que recaudan. Algunas veces lo hicieron financiados con impuestos inflacionarios, hemos terminado en hiperinflaciones, otras veces financiados por deuda pública, hemos terminado en default. Y bueno, nosotros estamos tratando de salir de todo eso. El presidente Macri todo el tiempo, y ahora lo dice a la clase política, hablemos con la verdad. Tenemos a algunos opositores, no todos, porque afortunadamente hay grupos opositores muy sensatos, que nos dicen al mismo tiempo que tenemos que bajar los impuestos, subir los gastos y no endeudarnos. Entonces decimos, bueno, pero eso es magia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago en mi casa, digamos, para trabajar menos y ganar menos y gastar más y no pedirle plata al banco o a o a la familia? O sea, es imposible hacer eso. Entonces, salir de esa mentira, que es un desafío grande que tenemos argentinos, porque hay una gran demagogia en el sector de la clase política, en sectores de los medios también, de los círculos intelectuales, de no querer decir cómo son las cosas, de hablar de una manera, de un realismo mágico, digamos, en muchos de los temas. Bueno, a nosotros nos ha tocado, la verdad, el enorme desafío, digo, nosotros como gobierno, de tener que arreglar esto que lleva muchas décadas, digo, de sobresaltos y que además acumuló muchos desequilibrios durante el último tramo del kirchnerismo. Y creo que lo vamos a lograr, con un camino que ahora es un poco más rápido, pero que lo vamos a lograr. Y creo que sí, es el desafío, es el deber que tenemos como gobierno. Y yo estoy convencido que va a ser bueno para la economía y bueno para los argentinos. Es interesante, vos como presidente, ¿no?, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, me imagino que cuando, obviamente, como bien decís, hay opositores que son razonables, cada uno hace su juego político, es lógico si son opositores, pero tienen un nivel de razonabilidad. Y por ahí hay otros que hacen de la demagogia absurda un estandarte, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay que, no sé, moverse como... ¿Qué pensás a veces? Cuando hablas, yo digo, cuando te tocan los opositores que están... Pero decís, este pibe está loco, ¿cómo se anima a decir esto? ¿Tiene cara para decir esto? Bueno, depende del día. Hay días que uno lo toma con bronca, otros días, yo el último, cuando fue la sesión de tarifas, que lamentablemente unió a todo el arco opositor detrás de eso, que era infinanciable, esta es la verdad. O sea, la verdad que nadie dijo de dónde iban a salir los recursos para financiar esa ley. Bueno, yo lo vi con tristeza de alguna forma, porque veía que estaban liderando la oposición los que nos metieron en el problema, y las soluciones que traían son las mismas que generaron este drama que tenemos los argentinos, que es que nos hemos quedado sin energía, sin infraestructura y con un retraso tarifario que hoy duele, obviamente, cuando tenés que acomodarlo. Claro. Pero la verdad es que de a poco tenemos que salir de esa encrucijada. El otro día escuchaba que quizás en el verano por primera vez podamos volver a exportar gas a Chile, quiere decir que empieza a haber un poco más de oferta de gas, no alcanza todavía para el invierno, pero en el verano hace mucho tiempo. ¿Y esto qué implica? Que si empieza a haber más oferta de gas van a empezar a bajar los precios. Entonces no sea cosa, digamos, que dentro de un tiempo empecemos digamos, en un tiempo mucho más corto de lo que creíamos, a ver los frutos de este esfuerzo que están haciendo los argentinos de recomponer eso. Y la verdad es que no es fácil, ¿no? Nosotros no decimos que sea fácil, que la sociedad esté alegremente diciendo, bueno, qué suerte, subieron las tarifas. Pero la verdad es que no había otro camino. Llegaron a ser 5 puntos del producto, los subsidios, que además siempre insistimos, iban a parar a cualquier lado, ahora hay una tarifa social. Pero bueno, y bueno, esto es parte del camino que hay que recorrer, y estoy seguro que este año, que es un año que se nos complicó el frente externo, hemos podido rápidamente, te diría en un tiempo récord, lograr este apoyo del Fondo Monetario que nos va a permitir salir de la zozobra y empezar a crecer. Ahora, hacía mucho que no había, es cierto, un apoyo tan fuerte de todo el arco de los principales países del mundo, ¿no? Porque hubo una época en donde por ahí era más Estados Unidos y Europa no es cierto, o algún país europeo y Estados Unidos ni por asomo, pero esta vez ha habido un consenso muy importante de apoyo. Es impresionante eso. Sí. Insisto que hacía rato que no se veía eso. Sí, es que yo creo que Argentina en el mundo se la ve como un país que está haciendo todo lo posible para salir del populismo sin una mega crisis. Y que ese es un esfuerzo político y social enorme y que merece ser apoyado.
la política interna, obviamente, la sociedad lo va mirando de distinta forma y en cada momento y según su propio bolsillo, y tiene razón la gente en verlo así, pero desde el mundo la perspectiva es más amplia y muchos, a ver, en el mundo decían que Argentina iba camino a ser Venezuela. Bueno, de hecho, algunos estaban convencidos, Luciano, sí, que éramos Venezuela, ¿no? Decían, nosotros corríamos de atrás el modelo venezolano en muchas de las medidas, no voy a hacer ahora un raconto, pero digamos, muchas de las ideas que se aplicaron eran importadas de Venezuela, en Argentina, sobre todo en el último mandato de Cristina Kirchner, el cepo cambiario, por ejemplo, para acá. Por eso la brecha cambiaria, cuando nosotros llegamos a tener la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo en 100, 150, Venezuela ya tenía 1500. Nosotros íbamos corriendo desde atrás hacia eso, ¿no? Entonces el mundo lo entendió así, vio una perspectiva histórica mucho más amplia que este día a día, que si el dólar subió, bajó, si el presidente dijo que la inflación iba a ser 20 y fue 25. La verdad que lo están mirando con una perspectiva mucho más amplia y eso es bueno. Y es bueno, digo, para la Argentina, pero no alcanza. Digamos, el problema lo tenemos que solucionar los argentinos. El gobierno tiene la principal responsabilidad, no lo negamos, y lo vamos a salir. Pero también la sociedad tiene que ayudar. Tiene que ayudar a que no ganen los que quieren volver al pasado, los que quieren que fracase otra vez Argentina, los que no le importa mucho el país, sino volver al poder. Y yo creo que ahí hay que la sociedad tiene que estar firme. ¿Cómo estás viendo el tema del presupuesto? Porque ahora de aquí a fin de año ahí tenés también menuda responsabilidad, ¿no? ¿Cómo pensás, en virtud de lo que ha pasado en los últimos tiempos, por ejemplo el tema de las tarifas y todo, cómo pensás que se va a empezar a armar, digamos, que los opositores racionales van a poder tener una actitud esa racional, como en general siempre han tenido, o que se va a complicar mucho el asunto? No, yo soy optimista. Mira, el día que se aprobó la ley de tarifas, de congelamiento tarifario, en la Cámara de Diputados se aprobó la ley de financiamiento productivo y la ley de defensa de la competencia, que eran dos proyectos del oficialismo. El día que se aprobó la ley de tarifas en el Senado, ese mismo día el Senado aprobó los 3 proyectos de ley en los cuales se dividió el decreto de necesidad de urgencia del presidente Macri, que es un decreto gigante que básicamente simplificó trámites, reguló un montón de sectores, que va a permitir bajar el costo logístico con esto de los camiones con doble acoplado, etcétera, ¿no? Incluye un montón de cosas, pero ese mismo día dio una señal de apoyo a la gobernabilidad muy grande, ese peronismo racional. ¿Con esto qué te quiero decir? Que el peronismo federal o el peronismo que se llama ahora más racional o dialoguista, encabezado en el Senado por Pichetto, en la Cámara de Diputados por Diego Bocio y Pablo Cosiner, creo que van a seguir con esa tesitura, obviamente marcando diferencias, pero sabiendo que el diálogo es mejor y también en su propio beneficio. La gente no quiere opositores destructivos, no quiere, digamos, yo siempre recuerdo digamos, ¿quiénes fueron los opositores que al gobierno de Raúl Alfonsín que más capitalizaron cuando el ciclo del alfonsinismo terminó? Eran Menem, que según Alfonsín era el mejor gobernador de la Argentina, y Cafiero, que era el que estaba junto a Alfonsín el día del levantamiento de Cara Pintada, los más cercanos, no los combativos, no los que estaban poniendo palos, porque la sociedad no quiere eso. Entonces yo creo que en su propio beneficio, el peronismo racional y en beneficio de la Argentina no va a poner palos en la rueda de manera sistemática, y confío que en el presupuesto, bueno, habrá mucha discusión, va a ser una ley complicada, no lo niego, pero que no van a dejar al gobierno sin la principal herramienta de gobierno. Seguro. No, sí, obvio. Esperemos. Esperemos. Bueno, pero desde ese punto de vista, creo que, bueno, nada, uno apuesta como argentino a que eso va a ocurrir, por supuesto, desde Así ya. Y un poco para finalizar, Luciano, porque así no me queda más tiempo. ¿Cómo? A ver. Vos dijiste antes algo muy importante, que es, evidentemente, nadie se pone contento cuando hay que hacer un esfuerzo. En general, uno no es que lo toma como, qué lindo, vamos, tenemos que hacer un esfuerzo. Pero vos en eso ves un poco que la sociedad argentina en los últimos tiempos ha empezado a madurar un poquito.
como que dejamos de ser chicos. ¿Viste cuando uno es chiquito, que si no te dan todos los gustos y si no te la hacen fácil, los chicos protestan, es lógico? ¿Pensás que se empieza a reaccionar un poquitito? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay una enorme porción de la sociedad que no quiere repetir el pasado, que no quiere repetir el fracaso, que sabe que, digamos, lo sabe por experiencia personal, digamos, que para tener algo en la vida, y bueno, hay que hacerlo con sacrificio, día a día, cuesta, hay que esforzarse, y un país se construye igual. Entonces me parece que sí, me parece que hay una gran parte de la sociedad que obviamente cree en ese camino. Insisto, es un camino que no es fácil y que además, la verdad que si uno mira los últimos años, como dije, el 2014 fue un año durísimo, el 2016 fue un año durísimo, y la sociedad la verdad es que ha seguido adelante y se da cuenta que no podemos seguir por este camino de los traspiés, que tenemos que de alguna forma ir saliendo de eso. Sí. Y creo que ve un gobierno que está intentando hacer los deberes, pagando los costos políticos en términos de que la oposición nos critica porque somos malos, como si uno quisiera, subir tarifas, como si uno les fuese divertido tener que ser austero con el gasto público. Además es un deber de un funcionario, pues eso se paga con los impuestos que pagan los argentinos. Es un gobierno que ha bajado los impuestos por primera vez en décadas en Argentina y está corrigiendo también el déficit fiscal y bajando el gasto público en términos del producto para salir de este déficit crónico, despilfarro crónico que ha tenido la Argentina durante muchas décadas. Y yo creo que la sociedad lo ve y va a valorar esa austeridad. Contrariamente a lo que piensan muchos, creo que va a valorar un gobierno que cuida la plata de los argentinos. Nos merecemos estar bien realmente. Un placer, claro. Luciano. De verdad, como siempre, un placer. De verdad. Gracias a vos por la invitación. Y yo me despido, no se olvide, hasta el martes que viene, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chao. Hay un casino que es como vos, divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfrutá Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.